Mamá, él es mi hermano, gritó el pequeño Lucas, de solo 7 años, señalando a un niño negro que rebuscaba en un cubo de basura fuera del restaurante de 5 estrellas donde estaban cenando. La empresaria Isabella Rossi casi se atraganta con el vino francés de $1,000 al oír las palabras de su hijo. Antes de comenzar el vídeo, te invito a suscribirte al canal para conocer las mejores historias de YouTube. Sus ojos miel se abrieron como platos al ver al chico sucio y delgado que Lucas observaba a través de la ventana con una intensidad inquietante. No seas ridículo, cariño, susurró ella, tirando de Lucas hacia la elegante mesa. No tienes hermanos, solo somos nosotros dos. ¿Recuerdas? Pero Lucas se soltó de las manos de su madre y corrió hacia la puerta del restaurante. Isabella sintió que se le helaba la sangre al ver a su hijo correr hacia el niño de la calle, que no podía tener más de 8 años y estaba claramente abandonado. Gritó Lucas, alcanzando al chico. Tú te pareces a mí. El niño negro levantó la cara revelando unos rasgos faciales que hicieron tambalear a Isabella. Los mismos ojos almendrados, la misma forma de la nariz, la misma pequeña cicatriz en la ceja izquierda que Lucas tenía desde que era un bebé. Me llamo Samuel, dijo el chico con la voz ronca de quien no ha hablado en días. ¿Quién eres tú? Isabella observaba la escena desde lejos con las manos temblando incontrolablemente. Esa cicatriz idéntica no podía ser una coincidencia. Ella recordaba perfectamente el día en que Lucas, con solo 2 años, se había caído y se había cortado la ceja en el parque. Lucas Rossi, respondió su hijo, extendiendo su mano sucia de grasa al niño de la calle. ¿Quieres comer algo? Mi madre tiene mucho dinero. Samuel miró por encima del hombro de Lucas y vio a Isabella parada en la puerta del restaurante, completamente pálida. Algo en su expresión lo hizo retroceder instintivamente. No, gracias, murmuró Samuel, cogiendo una mochila rota. Tengo que irme. Espera, Lucas corrió tras él. ¿Por qué tienes la misma cicatriz que yo? Mira aquí. Él señaló su propia ceja. Isabella sintió que las piernas le fallaban. Después de 7 años criando Lucas sola, siempre diciéndole que su padre había muerto en un accidente, esa escena la transportó a un recuerdo que había intentado enterrar para siempre. 8 años atrás, Isabella estaba en el hospital embarazada y soltera. El doctor Montoya, el médico privado de la familia, le había dicho que sería mejor dar al bebé en adopción. Una madre soltera no es lo ideal para tu reputación empresarial. Isabella, déjame encargarme de todo. Pero cuando nació Lucas, ella cambió completamente de opinión. Quería quedarse con el bebé. El doctor Montoya le había asegurado que se encargaría de todo y que no habría complicaciones. Volviendo al presente, Isabella observó a Lucas hablando animadamente con Samuel, que ahora sonreía por primera vez. El parecido entre ellos era imposible de ignorar. Lucas, llamó ella con voz temblorosa, ven aquí ahora mismo. Pero algo en la forma en que Samuel sonrió, en la forma en que él tomó la mano de Lucas, despertó en Isabella un sentimiento maternal que nunca antes había sentido. Era como si una parte de ella que había estado dormida durante años acabara de despertar. Lucas volvió corriendo, tirando de Samuel de la mano. Mamá, Samuel no tiene dónde dormir. Puede quedarse con nosotros esta noche. Isabella miró a Samuel. Lo miró de verdad y vio en esos ojos cansados la misma determinación que veía en Lucas todos los días, la misma terquedad, la misma inteligencia brillando tras años de sufrimiento. ¿Cómo? ¿Cómo te hiciste esa cicatriz?, preguntó ella con voz casi inaudible. Samuel se tocó la ceja automáticamente. Me caí cuando era pequeño. La tía del orfanato dijo que fue cuando tenía unos 2 años. El mundo de Isabella se derrumbó. Si esta historia de justicia y descubrimientos familiares te está llegando al corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple coincidencia revelaría secretos que cambiarían 3 vidas para siempre. Porque a veces el destino utiliza a un niño de 7 años para sacar a la luz verdades que los adultos han pasado años intentando enterrar. Isabella llevó a Samuel y Lucas a casa esa noche con las manos temblorosas al volante, mientras observaba a los 2 niños charlando en el asiento trasero como si fueran amigos de la infancia. El parecido entre ellos era imposible de ignorar. No solo físico, sino la forma en que gesticulaban, en el ritmo de su habla, incluso la forma en que inclinaban la cabeza cuando pensaban. Samuel, dijo ella tratando de mantener la voz tranquila. ¿Recuerdas algo de cuando eras bebé? ¿Algún detalle sobre cómo llegaste al orfanato? El niño negó con la cabeza jugando con un juguete que Lucas había insistido en prestarle. Solo me dijeron que me encontraron en una caja cerca de un hospital privado. La hermana Marga siempre decía que alguien muy rico no me quería.
Isabella sintió que se le revolvió el estómago. Un hospital privado, exactamente donde había nacido Lucas. Esa madrugada, después de acostar a los dos niños, Samuel en la habitación de invitados, todavía desconfiado, pero visiblemente emocionado por tener la primera cama blanda en años, Isabella subió al desván y buscó la caja donde guardaba los documentos del embarazo. Le temblaron las manos mientras hojeaba los papeles amarillentos. Allí estaba, Clínica Privada Montoya. Parto realizado a las 3:47 de la madrugada. Pero algo no cuadraba. Ella recordaba vagamente haber oído llorar a un bebé mucho después del nacimiento de Lucas. Recordaba haber preguntado al respecto y que el doctor Montoya le había dicho que solo eran ecos en el pasillo. Un recuerdo reprimido comenzó a aflorar. Estaba sedada, pero se había despertado brevemente y había oído voces en el pasillo. El segundo bebé ya ha sido trasladado según lo acordado. La familia adoptiva está esperando. Segundo bebé. Las palabras resonaron en su mente como una pesadilla. Isabella recordó cómo le había preguntado al doctor Montoya por qué solo había engordado 4 kilos durante un embarazo que parecía tan pesado. Los bebés únicos pueden ser más grandes. Le había explicado con esa sonrisa paternal que ahora le daba náuseas. Tu cuerpo solo se está adaptando bien. Ella también recordó las extrañas consultas, siempre a horas específicas, nunca cuando había otros pacientes presentes. El doctor Montoya siempre insistía en ecografías privadas, alegando que su clínica ofrecía una atención más personalizada a los clientes VIP. A la mañana siguiente, Isabella llamó a la clínica. La recepcionista le informó que el doctor Montoya se había jubilado repentinamente 2 años después del nacimiento de Lucas y se había mudado a otro estado. «Qué extraño», comentó la mujer. Dejó la clínica en medio de una investigación sobre irregularidades en las adopciones. Nunca supimos el resultado. Isabella colgó el teléfono con las manos temblorosas. La investigación sobre irregularidades en las adopciones. Ella contrató a un investigador privado esa misma tarde. En 48 horas recibió un informe que hizo que su mundo se derrumbara por completo. El doctor Montoya estaba siendo investigado por participar en un plan ilegal de separación de gemelos de madres solteras adineradas. Los bebés eran vendidos a diferentes familias sin que los compradores supieran que solo estaban adquiriendo la mitad de un par. Las madres solteras de clase alta eran el objetivo preferido, decía el informe. El médico las sedaba en exceso durante el parto y falsificaba documentos en los que solo aparecía un bebé. El segundo se vendía en el mercado negro de adopciones. El informe revelaba detalles aún más siniestros. El doctor Montoya elegía específicamente a madres que no tenían familiares cercanos ni parejas presentes durante el parto. Isabella encajaba perfectamente en el perfil. Una joven empresaria de éxito, embarazada de una relación esporádica que había terminado, sin parientes cercanos en la ciudad. El plan generaba entre $200,000 y $500,000 por transacción. Continuaba el documento. Las familias ricas pagaban cantidades exorbitantes por bebés que cumplían criterios específicos de apariencia. Isabella corrió al baño y vomitó violentamente. Su hijo había sido vendido como mercancía. Samuel había pasado 8 años en las calles porque alguien había ganado $500,000 con la separación de sus hijos gemelos. Durante los días siguientes, Isabella observó cómo Samuel se adaptaba lentamente a su nueva vida. El niño comía como si cada comida fuera la última. Guardaba trozos de pan en los bolsillos instintivamente y se despertaba a mitad de la noche para comprobar que todavía estaba en una cama de verdad. «Mamá», le preguntó Lucas una mañana, «¿por qué Samuel tiene pesadillas todas las noches? Grita mientras duerme». Esa tarde encontró a Samuel y Lucas jugando en el jardín. Lucas estaba enseñando a Samuel a jugar al tenis y el niño negro mostraba la misma coordinación natural y competitividad que su hermano. Reían de la misma manera, tenían los mismos reflejos, la misma expresión de intensa concentración. Pero Isabella también notaba las dolorosas diferencias. Samuel se encogía automáticamente cuando los adultos se acercaban demasiado rápido. Comía en silencio, como si hacer ruido fuera peligroso. Sus manos estaban callosas por años de buscar comida y refugio. «Mamá», Lucas corrió hacia ella. «Samuel es realmente mi hermano, ¿verdad? Lo puedo sentir. Es como si tuviera una parte de mí que estaba perdida y ahora ha vuelto». Isabella se arrodilló y abrazó a los dos niños con lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, mi amor, sois hermanos y alguien muy cruel nos separó». Samuel, aún procesando todo, preguntó con voz débil. «¿Eso significa que ya no tengo que vivir en la calle?» «Nunca más»,
prometió Isabella con una determinación en su voz que la sorprendió incluso a ella misma. Y la persona que nos hizo esto lo pagará. Esa noche Isabella hizo algo que no había hecho en años. Rezó. No por perdón o comprensión, sino por tener la fuerza suficiente para hacer que el doctor Montoya pagara por cada noche que Samuel había pasado con hambre, por cada momento de miedo que lo había enfrentado solo, por cada lágrima que ella había derramado pensando que estaba loca por sentir que le faltaba algo. Samuel le había contado las veces que había dormido en cajas de cartón debajo de los puentes, como había aprendido a correr más rápido que los adultos que intentaban hacerle daño, los días en que no encontraba nada para comer y bebía agua de los charcos cuando llovía. Cada nueva humillación que Samuel describía sobre su vida en las calles solo alimentaba algo dentro de Isabella que sus opresores no podían ver, una furia maternal moldeada por la propia injusticia que habían intentado imponer a su familia. Lo que el doctor Montoya no sabía era que cada año de sufrimiento que la había causado estaba escribiendo su propia sentencia de derrota. Isabella pasó las siguientes semanas transformando su dolor en estrategia. Durante el día cuidaba de Samuel y Lucas como si nada hubiera cambiado, pero en las silenciosas noches de su mansión, ella estaba construyendo meticulosamente la caída del doctor Montoya. El primer paso fue contratar a Sofía Ruiz, una abogada especializada en delitos contra menores que tenía fama de no perder nunca un caso. Cuando Isabella le mostró toda la documentación reunida, Sofía se quedó en silencio durante largos minutos. «Este es uno de los planes más elaborados que he visto», murmuró Sofía hojeando el informe del investigador. «Pero Isabella, necesitamos más, mucho más. Un hombre como Montoya no hace esto solo y desde luego no lo ha hecho solo una vez». Isabella asintió, ya esperando esa respuesta. «¿Cuánto tiempo necesitas?» 6 meses, quizás un año. Vamos a descubrir a cada familia que él ha destruido. Mientras tanto, el doctor Montoya vivía cómodamente en su mansión en las afueras de Chicago, completamente ajeno a la tormenta que se cernía. Él había cambiado legalmente su nombre a Ricardo Montoya y ahora trabajaba como consultor médico para clínicas privadas de fertilidad. El hombre se había construido una nueva identidad basada en charlas motivacionales sobre ética médica y casos difíciles. La ironía era grotesca. Ganaba dinero contando versiones distorsionadas de sus propios crímenes, presentándose como un médico que se había enfrentado a dilemas morales complejos durante su carrera. Cuando su secretaria mencionó que una tal Isabella Rossi había llamado preguntando por consultas antiguas, él se limitó a reír con desdén. «Rossi, no recuerdo ese nombre. Debe de ser alguna antigua paciente que intenta demandarme por tonterías. Dile que ya no atiendo consultas relacionadas con partos antiguos». Lo que el doctor Montoya no sabía era que Isabella ya había rastreado su nueva dirección, su nueva identidad y llevaba semanas documentando cada uno de sus movimientos. Ella había contratado a un investigador privado para que siguiera su rutina, fotografiara sus citas y grabara sus conferencias públicas en las que hablaba cínicamente sobre dilemas éticos en la medicina. Sofía Ruiz trabajó sin descanso, poniendo en contacto a Isabella con otras familias víctimas del fraude. Pronto descubrieron que el doctor Montoya había separado al menos a 12 parejas de gemelos a lo largo de 8 años. Algunas familias nunca supieron que habían perdido a un hijo. Otras, como Isabella, tenían la inexplicable sensación de que les faltaba algo. «Encontramos a Elena Soto», dijo Sofía una lluviosa tarde de marzo. «Ella dio a luz a gemelos hace 6 años. Solo se quedó con una niña. El segundo bebé fue vendido a una familia rica de Connecticut». Isabella sintió un nudo en el estómago. «¿Lo sabe?» «Ahora sí, y está furiosa». Elena Soto estaba dispuesta a testificar, al igual que Pedro Vargas, que perdió a un hijo gemelo vendido a una familia europea, y Laura Guzmán, cuyos gemelos fueron separados y uno de ellos vendido a una familia de famosos que nunca supo del origen ilegal del niño. Una a una, Sofía fue reuniendo las familias destrozadas. Cada nueva historia alimentaba la determinación de Isabella. No se trataba solo de Samuel y Lucas, se trataba de todas aquellas familias que habían visto sus corazones destrozados por la codicia de un hombre que se escondía tras un título de médico. Durante ese tiempo, Isabella observaba cómo Samuel se integraba poco a poco en su nueva vida. El niño seguía despertándose de madrugada para comprobar que realmente estaba en una cama, que Lucas seguía allí, que ese nuevo mundo no era solo otro cruel sueño. «Mamá», preguntó Lucas una mañana, «¿por qué Samuel sigue escondiendo comida debajo de la cama? Te he explicado que aquí siempre habrá comida». Isabella abrazó a su hijo y le explicó pacientemente que Samuel necesitaba tiempo para creer que estaba a salvo. Cada gesto protector de los dos niños entre sí no hacía más que intensificar su furia contra Montoya. «Tenemos algo»,
dijo Sofía una mañana de abril, colocando una gruesa carpeta sobre la mesa de Isabella. Montoya llevaba registros detallados de todo. Cada transacción, cada familia compradora, cada cantidad recibida. Lo mejor, él todavía tiene esos archivos. Isabella arqueó una ceja. ¿Cómo lo sabes? Porque sabemos que está intentando vender la información a un documentalista. Quiere convertir su propia criminalidad en beneficio contando la historia como si fuera solo un error médico del pasado. La arrogancia del hombre era impresionante. Incluso después de años, el doctor Montoya seguía viendo a sus víctimas como una fuente de ingresos. Había concertado citas con 3 productores de documentales diferentes, intentando subastar su propia confesión al mejor postor. Sofía continuó. Ha concertado una cita con el documentalista para la semana que viene. Va a llevar todos los archivos originales para demostrar su versión de la historia. Isabella sonrió por primera vez en meses. Era la oportunidad perfecta. ¿Hay algo más?, dijo Sofía vacilante. Montoya no solo vendía a los bebés, se mantenía en contacto con algunas familias compradoras, cobrándoles cantidades adicionales a lo largo de los años, una especie de chantaje disfrazado de seguimiento médico. La información hizo que Isabella sintiera náuseas. El hombre había creado una máquina de beneficios perpetuos sobre el sufrimiento de niños y familias. Esa noche ella subió al cuarto donde dormían Samuel y Lucas. Los 2 niños estaban abrazados en la misma cama, finalmente reunidos después de 8 años de separación forzada. Samuel todavía tenía pesadillas ocasionales, pero la presencia de Lucas lo calmaba al instante. Aún no lo saben, susurró Isabella arreglándoles la manta. Pero pronto el hombre que nos separó descubrirá lo que significa enfrentarse a una madre que ha recuperado a sus hijos. Ella había pasado años sintiéndose incompleta, pensando que se estaba volviendo loca. Ahora sabía que todos sus instintos maternales habían sido correctos y el doctor Montoya estaba a punto de descubrir que había subestimado por completo la mujer a la que había robado. Isabella no solo buscaba justicia, sino que estaba construyendo una trampa tan elaborada que el propio Montoya entregaría todas las pruebas de sus crímenes directamente en sus manos. Y cuando eso sucediera, no habría lugar en el mundo donde pudiera esconderse de la tormenta que había creado al separar a una madre de sus hijos. Lo que Montoya no sabía era que cada movimiento arrogante que hacía, cada intento de sacar provecho de su pasado criminal, estaba siendo cuidadosamente documentado por alguien que había convertido su dolor en una implacable estrategia de venganza. La reunión estaba fijada para un martes de mayo en el elegante Hotel Continental. El doctor Montoya llegó puntual, llevando un maletín de cuero italiano repleto de los registros criminales que planeaba vender al documentalista por $150,000. ¿Es R. Solís?, preguntó él al hombre sentado en el vestíbulo. Un investigador encubierto que Sofía Ruiz había contratado para hacerse pasar por el productor interesado. Doctor Montoya, por fin nos encontramos, sonrió el falso Solís, estrechando la mano del médico. Estoy seguro de que su historia será fascinante para nuestro documental sobre dilemas éticos en la medicina. Montoya sonrió con su característica arrogancia. Espero que tengan el dinero listo. Mi experiencia con adopciones complejas vale cada centavo que estoy pidiendo. Lo que Montoya no sabía era que cada palabra estaba siendo grabada por equipos de alta tecnología ocultos en el vestíbulo. Tampoco se percató de las 3 familias sentadas estratégicamente en diferentes rincones del hotel. Elena Soto con su hija, Pedro Vargas con su hijo y Laura Guzmán acompañada de un abogado. Cuénteme sobre esos casos de adopción, pidió Solís, encendiendo discretamente una grabadora. He oído que eran situaciones únicas. Montoya abrió la carpeta con morboso orgullo. En la mayoría de los casos eran gemelos, madres solteras de clase alta que no sabían que estaban embarazadas de 2 bebés. Yo separaba los partos, dejaba uno con la madre y vendía el otro. Las palabras salieron con naturalidad, como si se tratara de un logro profesional. Solís fingió impresionarse. ¿Cuántos casos fueron? 12 pares en 8 años. Gané unos $4,200,000 en total, se rió Montoya. El truco era sedar bien a las madres. Ellas nunca recordaban bien el parto. En ese momento apareció Isabella, caminando tranquilamente hacia la mesa. Montoya la reconoció al instante y se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. Isabella Rossi, dijo ella, sentándose sin que nadie la invitara. ¿O prefieres que diga la madre a la que le robaron a su hijo? Montoya tragó saliva con las manos ligeramente temblorosas. Yo no sé de qué está hablando. Claro que lo sabes, sonrió Isabella fríamente, colocando una tableta sobre la mesa.
Samuel, ven aquí, mi amor. Samuel apareció junto a la mesa con los ojos fijos en Montoya. El médico se quedó completamente sin reacción al ver al niño que había vendido años atrás. ¿Lo recuerdas?, preguntó Isabella. El bebé que vendiste por $280,000 a una familia de Connecticut. El mismo bebé que fue abandonado en un contenedor de basura cuando la policía desmanteló la red. Montoya intentó levantarse, pero Solís, en realidad el investigador, lo detuvo con firmeza. Siéntese, doctor. La conversación no ha terminado. Isabella continuó con la voz cada vez más fuerte. ¿Sabe lo interesante? Acaba de confesar todo lo que necesitábamos oír. Cada palabra ha sido grabada y transmitida en directo a las autoridades. En ese momento, Elena Soto se acercó a la mesa. ¿Me recuerda, doctor? Octubre de 2018. Usted dijo que solo tenía una hija. Pedro Vargas también se levantó. Y yo, marzo de 2017. Mi hijo Marcos fue vendido a una familia en Europa. Montoya miró a su alrededor desesperado, dándose cuenta de que estaba rodeado por todas las familias que había destruido. No lo entienden, balbuceó él. Solo estaba ayudando familias que no podían tener hijos. Por $80,000 cada uno, se rió Isabella con amargura, y además llevando registros detallados para chantajear a las familias compradoras más tarde. La carpeta de Montoya estaba ahora en manos de Sofía Ruiz, que se había acercado en silencio. Doctor Ricardo Montoya, cuyo verdadero nombre es Ricardo Montoya, está arrestado por tráfico de niños, fraude, falsificación de documentos y extorsión. Los agentes federales que estaban camuflados en el hotel se rebelaron y esposaron a Montoya. Él miró a su alrededor con pánico, comprendiendo finalmente el alcance de la trampa. «No pueden hacer esto», gritó en la victoria. «Soy un médico respetado». «Lo era», respondió Isabella con calma. «Ahora solo eres un criminal que pasará el resto de su vida pagando por cada familia que has destruido». Sofía Ruiz abrió la carpeta de Montoya y mostró el contenido a las cámaras que habían sido llamadas discretamente. Aquí están los registros completos de 12 casos de separación ilegal de gemelos, incluyendo los importes pagados, las identidades de las familias compradoras e incluso fotos de los bebés siendo entregados. Montoya fue llevado esposado mientras gritaba sobre sus derechos, pero nadie en el vestíbulo mostraba la más mínima simpatía. Isabella abrazó a Samuel, que observaba todo con una mezcla de alivio y justicia. Mientras se acumulaban las revelaciones y Montoya era llevado a enfrentarse a décadas de prisión, quedaba una pregunta en el aire. ¿Sería posible que todas esas familias destruidas pudieran finalmente encontrar la paz que habían perdido hacía años? ¿Y qué lecciones podría enseñar esa victoria sobre el poder de una madre decidida a proteger a sus hijos? 2 años después del juicio que condenó al doctor Montoya a 35 años de prisión, Isabella observaba a Samuel y Lucas jugar en el jardín de su nueva mansión, comprada con parte de la indemnización de $12 millones que había recibido del Estado. Samuel, ahora de 9 años, asistía a la misma escuela privada de élite que Lucas. Sus notas estaban entre las mejores de la clase y había descubierto un talento natural para las matemáticas que impresionaba a los profesores. Las cicatrices emocionales de los años en la calle aún aparecían ocasionalmente, pero la terapia familiar había obrado milagros. «Mamá». Lucas corrió hacia ella, seguido por Samuel. Samuel ganó el concurso de ciencias de la escuela. Va a representar al Estado en la competición nacional. Isabella abrazó a sus 2 hijos, sintiendo que su corazón se desbordaba de orgullo. La conexión entre los gemelos era extraordinaria. Terminaban las frases del otro y habían desarrollado un lenguaje propio que solo ellos entendían. El doctor Montoya descubrió que la prisión reserva un trato especial para los médicos que venden bebés. En 6 meses fue trasladado 3 veces por problemas de seguridad. Su cuenta bancaria había sido completamente vaciada por las indemnizaciones y su exmujer se divorció públicamente, llevándose la casa y su reputación. Sofía Ruiz mantenía informada a Isabella. Él todavía intenta apelar la sentencia, pero con todas las confesiones grabadas no tiene ninguna posibilidad. Los demás presos han descubierto lo que hizo. El caso se había convertido en un hito legal. La ley Isabella Rossi fue aprobada en el Congreso, creando protocolos obligatorios para la grabación de partos en hospitales privados. Isabella testificó ante el Senado, convirtiéndose en una voz respetada en defensa de los derechos de los niños. 10 de los 12 pares de gemelos han sido reunidos. Sonrió Sofía. Elena Soto ha encontrado su segunda hija. Los pares adoptivos quedaron devastados al descubrir el origen ilegal, pero están cooperando.
Isabella había creado la Fundación Samuel y Lucas, que ofrecía recursos legales gratuitos a familias víctimas de estafas similares. El trabajo ya había identificado a otros 3 médicos criminales, lo que había permitido reunir a 45 familias. En prisión, Montoya recibía 200 cartas semanales de familias víctimas que le contaban cómo estaban reconstruyendo sus vidas. Irónicamente, esas cartas se convirtieron en su peor castigo, obligándole a enfrentarse al sufrimiento que había causado. Samuel mostró su proyecto científico sobre niños desaparecidos. «Quiero ayudar a otros niños como yo», explicó con una determinación que conmovió a Isabella. «Ningún niño debería pasar por lo que yo pasé». Lucas fundó un club escolar para recaudar fondos para orfanatos. Si Samuel tuvo que vivir así, otros niños pueden estar pasando por lo mismo. La escuela se había transformado. Lo que comenzó como la resistencia de padres elitistas hacia el niño de la calle se convirtió en admiración cuando Samuel superó académicamente a la mayoría de sus compañeros. Isabella nunca respondió cuando Montoya intentó ponerse en contacto con ella para pedirle perdón. Su energía estaba centrada en el futuro, no en el pasado. «La mejor venganza», decía ella en conferencias sobre los derechos de los niños, «no es destruir a quien te ha hecho daño, es construir algo tan extraordinario que cualquier daño que hayan intentado causarte se vuelva irrelevante». La fundación se había convertido en su pasión. 3 estados ya habían adoptado versiones de la ley Isabella Rossi y el impacto social era enorme. Esa noche Samuel preguntó: «Mamá, ¿crees que el doctor Montoya se arrepiente?» Isabella lo pensó detenidamente. «No lo sé, cariño, pero su arrepentimiento no importa. Lo que importa es que hemos transformado nuestro dolor en algo que ayuda a otras familias». Lucas añadió: «y que ahora somos una familia completa». Al ver a Samuel y Lucas crecer como hermanos inseparables, Isabella sabía que había descubierto una verdad fundamental. El corazón de una madre nunca se equivoca. Ella siempre supo que faltaba algo y ahora, por fin completa, utilizaba su experiencia para garantizar que ninguna otra familia pasara por lo que ellos habían pasado. Si esta historia de determinación maternal y justicia te ha llegado al corazón, no olvides suscribirte al canal para ver más historias que demuestran que la verdad más dolorosa puede convertirse en la mayor victoria de nuestras vidas.